Prepárate, coge papel y lápiz y comenzamos. Hola, en este vídeo voy a resolver este problema de optimización. Tenemos un alambre enrollado de 100 metros de longitud que se divide en dos partes. Con una de ellas se construye una circunferencia y con la otra los lados de un cuadrado. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas sea mínima? La suma del área del círculo más la suma del área del cuadrado sea mínima. Y en ese caso, ¿cuál es el área mínima? Y la segunda pregunta es, ¿y para el área máxima qué ocurre? ¿Cuál será esa longitud? Bien, antes de comenzar voy a hacer el siguiente recordatorio. Y es que el área de un círculo de radio r es igual a pi por r al cuadrado. Y el área de un cuadrado es igual a L cuadrado, siendo L el lado. También tenemos que la longitud de una circunferencia es igual a 2 por pi por r, siendo r el radio. Y el perímetro de un cuadrado es igual a 4 por L, siendo L el lado del cuadrado. Una vez hecho este recordatorio, vamos a responder a la pregunta que siempre hay que hacerse en los problemas de optimización, y es, ¿qué debemos maximizar o qué debemos minimizar? En este caso, como la primera pregunta es encontrar esa suma de áreas mínima, entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que minimizar? Pues la suma de las áreas. Esa suma es igual a pi r cuadrado más L al cuadrado. Pero claro, aquí tenemos las variables r y L. Y estas variables tenemos que relacionarlas por la longitud por donde cortamos el alambre, la longitud de ese trozo. Entonces, si llamamos x a la longitud de uno de los trozos, entonces 100 menos x es la longitud del otro trozo. Es decir, la x es la longitud de un trozo. ¿Vale? Entonces, claro, como tiene que medir 100, o sea que el total de ese hilo de alambre es 100 metros, pues el otro es 100 menos x. Bien, entonces ese trozo lo utilizamos para formar esa circunferencia. Entonces x será 2 por pi por r, es decir, x es la longitud de esa circunferencia. Por lo tanto, el radio será igual a x partido 2pi. El 2pi que multiplica r lo pasábamos al otro lado dividiendo, ¿no? Muy bien. De igual forma, pues ahora 100 menos x es el perímetro del cuadrado. Entonces 100 menos x es igual a 4L. Entonces, dividiendo entre 4, tenemos que L es igual a 100 menos x dividido todo entre 4. Muy bien. Entonces nos queda que esa suma es igual a pi por x partido 2pi, todo eso al cuadrado, más 100 menos x partido por 4 al cuadrado, y hacemos una serie de simplificaciones. Hay que tener en cuenta que x partido 2pi al cuadrado es igual a x cuadrado dividido entre 4pi cuadrado. Entonces podemos cancelar pi del numerador con este otro pi del denominador, ¿no? Aquí pues también hacemos 100 menos x partido por 4, pues eso es igual a poner 100 partido 4 menos x partido 4. Entonces, 100 entre 4 es 25. ¿Vale? Entonces hacemos esa simplificación. También tenemos que tener en cuenta que nuestra variable x pues es mayor o igual que 0 y es menor o igual que 100, porque estamos hablando de esa longitud del trozo de alambre por donde cortamos. Entonces, el problema de optimización, ya pasando a la parte mecánica, es minimizar la función f de x con x mayor o igual que 0 y menor o igual que 100, siendo la función f de x igual a x cuadrado dividido entre 4pi más 25 menos x partido por 4 elevado al cuadrado. Bien, entonces ya el paso 1 pues sería calcular la derivada y simplificarla paso por paso, adecuadamente. Entonces, tener en cuenta que x cuadrado partido por 4pi no conviene hacer la derivada de un cociente, pues esta parte de aquí
lo que vamos a hacer es que la podemos poner como 1 partido por 4pi por x cuadrado. Y así tenemos una constante por x cuadrado, que es más fácil de derivar. Entonces, la derivada sería la constante por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Aquí ya tenemos 25 menos x partido por 4 es una función al cuadrado. Entonces, bajo el 2 y multiplico por 25 menos x partido por 4 elevado a 2 menos 1 por la derivada de x partido por 4. ¿Veis? Pues el x partido por 4 o menos x partido por 4 lo expresamos como menos un cuarto por x. Así lo derivamos como una constante por x. Y entonces la derivada es menos un cuarto. Y por eso hemos puesto aquí el menos un cuarto. ¿Vale? Vamos a simplificar y vamos, pues, por ejemplo, este 2 de aquí lo vamos a simplificar con ese 4, con el 4 de aquí. A ver, que estoy borrando. Aquí tenemos el pi. Pues este 2 lo vamos a simplificar con ese 4, ¿vale? Y entonces nos queda x partido 2pi. Y aquí el 2, este 2 de aquí, lo vamos a simplificar con el menos un cuarto. Entonces nos queda este menos un medio que aparece ahí. Y vamos a poner todo en una única fracción, hallamos el mínimo común múltiplo de 2pi, de 2 y de 8, que es 8pi, ¿vale? Y por último lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tienen x. Vamos a sacar factor común, el x, y nos queda 4 más pi, todo por x, menos 100 por pi. Muy bien, y entonces ya tenemos la expresión de la derivada. En el paso 2 lo que hacemos es plantear la ecuación de la expresión de la derivada igual a 0 y resolver esa ecuación. Entonces aquí 8pi está dividiendo en este lado, si multiplicamos todo por 8pi, pues en ambos lados, pues nos queda 4 más pi por x menos 100pi igual a 0. Entonces, pues simplemente lo que tenemos que hacer es pasar el 100pi al otro lado de la igualdad, ¿vale? Y 4 más pi está multiplicando a x, pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda x igual a 100pi dividido entre 4 más pi. El siguiente paso, como siempre, pues es estudiar el signo, ¿vale? Estudiar el signo. Entonces, podemos hacer pues una aproximación con la calculadora o bien, bueno, pues para saber qué valores tomar a izquierda y a derecha de 100pi partido por 4 más pi. Podemos hacer una aproximación, 100 por pi dividido entre 4 más pi nos da 43,99, pero también podemos así pues hacer una estimación de que 100 por pi dividido entre 4 más pi pues es menor o igual que 100pi dividido entre 4, porque 4 más pi es mayor que 4, y 25 por pi, pues como pi es menor que 4, pues al final es menor que 100. Entonces yo puedo coger el valor 100 precisamente, ¿no? Para ver el signo de la derivada, ¿no? Entonces ahí veo que es positivo a la derecha y negativo pues a la izquierda, porque f' de 0 me da negativo. Muy bien. Y entonces el comportamiento de la función pues es decreciente hasta llegar a 100pi dividido entre 4 más pi y crece a partir de ese valor. Muy bien. Y ahora pasamos al paso 4, donde vamos a estudiar qué ocurre en los extremos. F de 0 es 625, f de 100 nos da 2500 partido pi. Esto se hace cogiendo la función, que aquí la he puesto como recordatorio, ¿vale? Y haciendo, pues simplificando esos valores. Y luego f en 100pi partido 4 más pi, pues hacemos todos esos cálculos, simplificamos y nos queda 2500 dividido entre 4 más pi. Es decir, tenemos que, donde pone x, tenemos que poner 100pi dividido entre 4 más pi y hacer pues todas las simplificaciones teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. También hay que tener en cuenta que aproximando pues da 350,06, que serían metros cuadrados porque son superficies. Entonces
con este estudio ya sabemos que el mínimo absoluto lo alcanza en 100 por pi dividido entre 4 más pi. Y el máximo absoluto lo alcanza en 100. Entonces, con el estudio de los valores en los extremos, tenemos la respuesta a las dos preguntas que teníamos, que era qué pasaba con el mínimo y qué pasaba con el máximo. ¿De acuerdo? Pues entonces tenemos ya que el mínimo se alcanzaría en ese, claro, pero tenemos que saber, por eso hemos estudiado, bueno, pues cómo es el comportamiento, ¿no? Que por eso hemos escogido ese valor teniendo en cuenta el apartado 3, ¿no? El mínimo se alcanza en 100 pi partido 4 más pi y el valor es 2500 partido 4 más pi. Y el máximo se alcanza para x igual a 100 y su valor es 2500 partido por pi, ¿vale? Y aquí hemos puesto pues ya la conclusión, ¿vale? La conclusión que tenemos. Y un trozo, entonces está en torno a los 43,99 metros y el otro trozo sería igual a 56,01 metros. Y luego, pues yo ahora te propongo el siguiente reto, que es teniendo en cuenta que la función, si nosotros hacemos las operaciones y simplificamos, o sea, desarrollamos ese cuadrado y agrupamos los términos en x cuadrado, la función f de x no es más que una función cuadrática. Entonces, sabemos que la representación gráfica, en este caso, es una parábola que abre hacia arriba porque el coeficiente principal, el coeficiente del término en x cuadrado es 4 más pi partido 16 pi, que es un número positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Entonces, el mínimo absoluto se alcanza en el vértice de esa parábola. Entonces, en la cisa de ese vértice tenemos la x donde se alcanza el mínimo de la función, ¿no? Y para el máximo, claro, tenemos que tener en cuenta pues que estamos considerando el intervalo 0-100. Entonces, en 0 nos sale un valor más bajito que en 100. Por eso el máximo absoluto en ese intervalo se encuentra en 100. Bueno, pues todo esto también pues intenta hacer aquí la derivada, a ver si te resulta más fácil con este polinomio de segundo grado o con esa expresión que teníamos ahí, 2 cuadrados, a ver qué te resulta más fácil, porque aquí puede ser que sea como más dificultoso pues hacer ese desarrollo y simplificar. Parece que vamos a tener que hacer ahí mucho cálculo, pero quizás derivar aquí te resulte más sencillo, no lo sé. Piénsalo y hazlo como mejor creas según cómo te resulte a ti. Y eso es todo. También puedes incluso dibujar la función y comprender un poquito más qué estamos haciendo. Y ya está. Muchas gracias por la atención. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like y activa la campanita. ¡Hasta pronto!